Señor Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, Padre justo, Padre Santo, Santo, Santo. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque pudimos reunirnos aquí para adorarte y glorificarte, Señor, con todo lo que somos, Señor. En este momento te presentamos los elementos, el pan y el vino que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, y que podamos tomarlo con corazones limpios, Señor Padre Santo. Que podamos cada vez recordar ese sacrificio que tú hiciste, Señor, y sabemos que tú estás vivo, Padre Santo. Y que tú, sin ese sacrificio, no pudiéramos estar aquí ahora mismo, Señor Padre Santo. Te damos las gracias por todo y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 11, ¿cómo sigue? Voy a estar leyendo unos versículos específicamente. Abusos en la cena del Señor se llama. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto porque ellos están tomando en poco algo que representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Y al tomarlo en poco, transgreden contra Dios y el juicio de Dios se levanta en contra de la iglesia y muchos de ellos se enferman y algunos de ellos mueren porque tienen en poco el sacrificio, o sea, porque viven de una manera no conforme al corazón de Dios. Son una apariencia. Cuando tú vives en apariencia, con una intención diferente a la que el Señor nos mandó, hay un juicio. Llega tarde o temprano, pero llega, y nunca las cosas terminan como uno piensa. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia porque ellos estaban yendo a la iglesia y querían emborracharse. O querían hartarse de comida. Estaban por el vientre en vez de por las cosas espirituales. Pero esto también aplica a nuestra vida. ¿Con qué clase de corazón nosotros nos acercamos a Dios a tomar la cena? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Estamos en pecado? ¿Estamos haciendo algo que sabemos que a Dios le desagrada? La Biblia dice que entonces vamos a comer. Pruébese cada uno a sí mismo. La Biblia dice, tome la cena. Pero va a haber un efecto. Hay un efecto. Yo lo he visto. La gente se cree que estas cosas no suceden. Estas cosas todavía suceden. Yo pertenecí a una iglesia llamada Discípulos de Cristo y yo vi a una persona envejecer en un solo momento frente a todos nosotros. Un joven salió anciano como parte del juicio de Dios. Porque comenzó a tomar las cosas sagradas como cualquier cosa, como cosa común. Y él pensó que todo estaba bien. Él pensó que nadie sabía. Pero ¿sabes algo? No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y por eso es importante cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, tengamos en cuenta lo que estamos celebrando. El cuerpo y la sangre derramada. Celebramos la vida de Jesús, pero también celebramos su muerte a favor nuestro. Y cuando nosotros vamos a la cena del Señor con otra mentalidad, nosotros estamos pisoteando el sacrificio de su cuerpo y su sangre derramada. ¿Cómo tú tomas la cena del Señor? Tienes que meditarlo. Tienes que pensarlo. Acuérdense, en este mundo tú puedes engañar a los hombres, pero tú no puedes engañar a Dios. No puedes. A veces yo me paro aquí, veo a las personas entrar y digo, wow, Señor, este está contento. Estos vinieron peleados. Estos están en pecado. Estos están cometiendo adulterio.
porque no hay nada oculto que no se haya manifestado. Estos están cometiendo infidelidad, este está practicando hechicería. Y tú sabes que yo he visto eso aquí. Por eso es importante que cuando nosotros asumamos esto, no pensemos que engañamos a nadie. ¿Nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Pero no engañamos a Dios. Por eso Dios dice, tú te acercas, pruébese cada uno a sí mismo y tome la cena. Qué fuerte lo que acabo de decir, ¿verdad? Y dice el texto, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No tan solamente había problemas, había pleitos entre ¿quién? Entre los hermanos. Y dice aquí más, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, o sea, ¿van por qué? Por el estómago, y dice, y el otro se embriaga, se emborracha. Y de momento dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo está aquí amonestando a la iglesia en Corinto. Y esto sirve para nosotros, para que nosotros no vivamos como con apariencias, sino que tomemos las cosas de Dios muy en serio. Porque el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Y mira lo que dice, y su justicia. La palabra justicia es bien importante. La palabra justicia es hacer lo que es correcto. La palabra justicia es guardar el derecho de mi hermano. Si yo soy justo con mi hermano, yo no le hago injusticia a mi hermano. Yo no le hago injusticia a mi esposa, o ella me hace injusticia a mí. No le hago injusticia a mis hijos. Y nosotros somos llamados a ser un reino de reyes y sacerdotes santos, que hagamos justicia, no que vivamos en hipocresía de corazón. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, porque nuestra familia sabe lo que nosotros somos, ¿dónde? En la casa. Y después aquí sonreímos y mostramos otra cosa. Y eso es una mala enseñanza para nuestra pareja, sea este hombre o mujer, o para nuestros hijos, para la iglesia de Dios. Y nosotros estamos llamados a brillar y a mostrar la semejanza de Cristo. Dice, el que hace justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. También la Biblia dice que el amor no hace ¿qué? El verdadero amor no hace nada indebido. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es paciente, no busca lo suyo. Si esas características no están ahí, lo que tú digas que tú sientes no es amor. Es otra cosa que no es amor. ¿Entiendes? Por eso es que cuando nosotros entramos a la Biblia y entramos a este evento, esto es un evento de amor. Esta es la mesa de amor. La mesa de la comunión. La unión con, ¿ves? Y tú y yo ahora mismo estamos en la fiesta de amor. Esto es una fiesta de amor.
Porque estamos mostrándole nuestro respeto y nuestro amor ¿a quién? A Dios. Pero también le mostramos respeto y amor a nuestro Dios, amando ¿a quién? A nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro prójimo. Amén. Ahora, viendo este contexto, vamos a leer lo que continúa y dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, Señor, te damos gracias por el pan, símbolo de tu cuerpo lacerado, golpeado, abofeteado, castigado y aún aplastado, dice tu palabra en Isaías, para que nosotros tuviésemos paz y recibiésemos perdón. Símbolo de aquel pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Nosotros te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste a nuestro favor. Porque esto tú lo hiciste por gente que no se lo merecía. Éramos pecadores. Y cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros. Así que cada azote representa cada pecado que nosotros cometemos contra ti. Pero gracias por el cuerpo de Cristo, porque tú, Señor, llevaste nuestra carga, nuestra culpa. Gracias, Padre, porque tú hiciste provisión aún para cuando fracasamos y fallamos. Porque hay perdón en ti cuando hay arrepentimiento. Enséñanos a vivir arrepentidos y hallar en ti el perdón que tú ofreces por medio de ese cuerpo glorioso. Y dice la palabra que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En el nombre del Señor. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la sangre derramada, por tu vida transmitida, por la vida eterna, por la verdadera bebida. En el nombre de Jesús. Amén. El cuerpo de Jesús es verdadera comida. La sangre de Jesús es verdadera bebida. Y el que come de su carne y bebe de su sangre, la Biblia dice que tiene vida eterna. Ahora, esto representa el cuerpo y esto representa la sangre. Esto no es el cuerpo. Lo digo porque hay parte de la cristiandad que piensan, cuando se lo comen, la pan se transforma en Cristo y la copa se convierte en sangre. Y eso no es lo que Jesús quiso decir. Él hizo una comparación y una representación para que nosotros en nuestra mente supiéramos lo que Él había hecho a favor nuestro. Y es importante entender eso. Y esa lucha ha estado en la iglesia. Así que vamos a continuar nosotros a la palabra del Señor en este día, mientras estudiamos las Escrituras.
El texto hoy se encuentra en el libro de Mateo. La lectura que Ana leyó sobre Mateo 28. Mateo 28. Y voy a estar dando lectura específicamente a los versículos del 1 al 7. Quiero que vean esto que está sucediendo aquí. Del 1 al 7 del libro de Mateo 28. Los versículos claves que vamos a estar discutiendo son el versículo 2 y el versículo 6. Esos son los dos versículos claves que vamos a estar estudiando. Sin embargo, vamos a leer del 1 al 7 para que tengamos un trasfondo de lo que está sucediendo allí. Mateo 28, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Soberano Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte perdón por nuestras rebeliones y por nuestras maldades. Pero también te queremos dar gracias por Jesucristo tu Hijo, por lo que hiciste a favor nuestro, por cómo lo enviaste por personas como nosotros. Yo reconozco, Señor, que yo no merezco tu perdón, pero tu perdón no tiene que ver con merecer, tiene que ver con el favor inmerecido, tiene que ver con gracia. Tú perdonas porque tú eres un Dios lleno de gracia, que has provisto un medio y un sustituto, y has provisto una manera y un camino de salvación. Y esa manera, ese sustituto y ese camino se llama Jesucristo tu Hijo. Y por eso nosotros nos paramos aquí a hablar de estas cosas, aunque no nos encontramos a nosotros mismos dignos de hablar de estas cosas. Tú eres digno de que se hablen de estas cosas. La dignidad te pertenece y la gloria y el honor son tuyos. Yo te pido que mientras tu palabra es hablada hoy, tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Convenza de pecado, de justicia y de juicio. Nos enseñe, nos exhorte, nos instruya en justicia, a fin de que tanto el hombre como la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Aquello que comenzaste en nuestra vida, complétalos. Haz lo que sea necesario para que nuestros corazones y mentes se ajusten a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Visualícenlo. Viene este ser de gloria, la tierra tiembla, las piedras se parten y la piedra se mueve. Y cuando hablemos de esa piedra, no estamos hablando de una piedra de este tamaño. Estamos hablando de una piedra que ellos usaban para tapar tumbas que pesaba muchísimas libras. De tal manera que se necesitaban varias personas para rodarla. Pero cuando uno estudia el texto, en el original, esa piedra no rodó. Esa piedra fue removida de una manera, ¡pum!, como si hubiera habido una explosión. Y cayó a la distancia. Cuando se hace el estudio, esa piedra no fue que se movió al lado como lo ponen. Esa piedra, ni los soldados hubiesen podido mover la piedra de esa forma. Lo más que puede hacer el ser humano es empujarla.
Pero dice que él la movió y se sentó así encima del sepulcro. En otra versión enseña que los soldados estaban presentes cuando sucedió eso. Y fueron y se quedaron como muertos. La reacción natural cuando se presenta un ser vestido de la gloria de Dios. Porque los ángeles son los mensajeros de Dios y los que cargan con su gloria. Y por eso muchas veces, cuando los hombres se encontraban con ellos, ¿qué pensaba que tenía delante? A Dios. Y caían y postraban y adoraban porque pensaban que tenían a Dios, y era que ellos cargan en sí mismos la gloria del Señor. Ahora en este tiempo usted y yo cargamos por causa del Espíritu la gloria de ¿quién? Y no se ve tan imponente porque vivimos en un cuerpo que todavía está ¿qué? Ligado a las ataduras de este mundo. Pero a pesar de que somos tiestos de barro, el Señor hace morar en nosotros ¿qué? Sus excelencias. A pesar de que tú y yo somos carbón. ¿Qué? Dios derrama su gloria sobre nosotros. Y ahí dice el texto que Él removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. ¿Puedes imaginarte eso? Mas el ángel respondiendo, dice que, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Así que nosotros estamos hablando no de un líder que está muerto, el cual seguimos sus enseñanzas del pasado, sino de uno que tiene testimonio de que vive. En Apocalipsis la Biblia dice que Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que estuvo muerto y ahora vive, y vive por los siglos de los siglos, refiriéndose a que la eternidad está delante de Él. Y esto es importante porque la vida de Cristo es para tiempo y eternidad. Pero los seres humanos muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas temporales y vendemos la eternidad por lo que caduca. ¿Cómo se llama eso? Ese tipo de inversión, ¿cómo se le llama? Abandonar lo eterno por lo que perece. ¿Cómo? Eso es un mal negocio. Ese es el negocio de los tontos. Muchos de nosotros, engañados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hacemos el mal negocio de los tontos. Cuando se nos ha ofertado y se nos ha dado una grandiosa promesa. Se nos ha inventado, se nos ha dado una gran esperanza. Analicen eso. Amigo que me escuchas por las redes, analiza tu vida. Amigo que te encuentras aquí, hermanos y hermanas, analicen sus vidas. ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Para el tiempo? ¿Para lo presente? ¿Obteniendo la eternidad como meta? ¿Estás ganando tu alma en este mundo, pero perdiendo tu relación con Dios? ¿O estás entregándolo todo por Cristo, sabiendo que serás participante de una mejor esperanza? ¿Qué hizo Moisés? Moisés dice que prefirió sufrir con el pueblo de Dios
antes de participar de los placeres temporales que podría obtener siendo príncipe de Egipto o general de los ejércitos de Egipto. ¿Él dónde tenía la mirada puesta? En el galardón. Él sabía que las promesas temporales de este mundo son pasajeras porque la apariencia de este mundo se pasa. Pero también sabía que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seamos sabios. Seamos entendidos. El que tenga oídos para oír, oiga. Aleluya. Es probable que el Señor Jesucristo haya resucitado en la aurora. ¿Alguien aquí no sabe lo que es la aurora? ¿Quién no sabe aquí lo que es la aurora? ¿Todos saben lo que es la aurora? ¿Quién? ¿Tú no sabes lo que es la aurora? Es aquel momento donde comienza a salir ¿qué? El sol en la mañana. ¿Y el crepúsculo qué es? Cuando comienza el sol ¿a qué? A descender. Es probable que el Señor Jesucristo haya resucitado en la aurora y que el ángel descendiera a la salida del sol cuando las mujeres se acercaron al sepulcro y hubiese hecho rodar la piedra para mostrarles que el Señor había resucitado. La piedra no la movió Jesús. ¿Quién la movió? El ángel. Jesús no necesitaba que la piedra fuese removida para él salir. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante hay un escenario donde los discípulos están a puerta cerrada. ¿Y qué él hace él? Se aparece en el mismo medio y le dice, paz a vosotros. Y lo hace en muchas ocasiones, porque ya los límites del cuerpo mortal no lo ataban. Poseía un cuerpo distinto, sin las limitaciones del cuerpo humano per se. Aunque tenía un cuerpo humano, era un cuerpo glorioso. La misma clase de cuerpo que usted y yo vamos a recibir cuando el Señor nos resucite tanto en alma como en cuerpo. O sea, cuando las dos cosas se unan, el alma con el cuerpo. Usted no va a tener las limitaciones que el cuerpo presente de usted tiene. Y nuestro cuerpo tiene muchas limitaciones. ¿Cuántos sienten las limitaciones de su cuerpo? Hoy yo subía por esa cuesta empujando el carro. Yo decía, estoy empujando el carro y siento que no queda ni humo de gasolina. Yo no sé ni cómo yo subí sobre esa cuesta. Yo no sé si a usted le pasa, pero mi cuerpo reacciona ya diferente y yo estoy viendo, en mi caso, como yo he padecido muchas enfermedades a través de la vida, yo he visto las limitaciones de mi cuerpo desde pequeño. Hay otros que viven vidas saludables, pero ese no fue mi caso. Mi caso es que yo siempre he tenido situaciones y he visto muchas limitaciones y muchas cosas que otros pueden hacer que yo no puedo. Pero una de las grandes esperanzas mías es que un día voy a tener un cuerpo que sin esas limitaciones. Un cuerpo glorificado. Todo lo que los locos hacen en este tiempo con sus cuerpos y se arriesgan a morir, yo lo voy a hacer en aquel tiempo y sin morir. Me voy a tirar de un paracaídas, voy a hacer skydiving, voy a bucear hasta las profundidades, lo que sea, pero con el cuerpo inmortal. Ahora no, ni loco. Que me muerde un tiburón de esos o un animal de esos gigantescos que pueda haber por allí. Que la gente sí que está loca. La gente son temerarias. Yo tengo un sobrino que se tira y empieza a tomarle fotos a la gente en el aire mientras van de caída. Ese es su trabajo. O retratando bodas. La gente casándose en el aire.
Le encantan los deportes extremos, toda clase de deportes, él lo hace. Yo lo miro y me duele. Me gustaría hacerlo, pero con el cuerpo inmortal. Pero ahora, ni loco. Mire, amado, el pecado, así como la piedra, también fue quitado. El acta de decretos que había contra ti, que te señalaba, fue quitado antes de la muerte y la resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la cruz, antes de morir, Jesucristo dijo, consumado es. Y la resurrección lo que muestra es que Dios aceptó que esa obra que había sido consumada. Estaba salda la deuda y en la cruz el acta de decreto fue removida. La condición del hombre antes de eso era deplorable. El hombre tenía miedo a muchas cosas y aún a morir. Pero no tan solo fue quitado el pecado allí, también el Señor remueve el miedo a la muerte de los que creen. ¿Por qué se le teme a la muerte? Porque lleva a lo desconocido. La gente le teme a la muerte porque no saben muchos lo que hay, ¿dónde? Después del río. No saben lo que les espera. Goethe, al morir, dijo esta voz. Este era un famoso ateo. ¿Qué es lo que me espera? Oh, está todo muy oscuro. Muy oscuro. Él estaba allí muriendo y eso fue lo único que le vino a la mente. Él tenía grandes palabras mientras estuvo en vida. Porque él pensaba que el ser humano cuando va por la vida piensa que nada malo va a suceder sin saber que puede morir en cualquier momento y encontrarse con Dios. Todos aquí hacemos cosas pensando que nada malo va a suceder. Pero de repente la muerte nos encuentra en el camino y no le importa la edad que tú tengas. Puede ser bebito, adolescente, mujer o hombre ya casadero, puede ser adulto o puede ser anciano. Y te encuentra en el momento que te encuentra. De sorpresa. Pero a él le encontró y se esperaba porque él atravesó por un momento. Y cuando estaba en ese momento más terrible, él dijo, ¿qué será lo que me espera? Todo está muy oscuro. Muy oscuro. ¿Qué refleja esa palabra? El hombre estaba desesperanzado toda su vida viviendo de espaldas a Dios, haciendo caso omiso de sus consejos, de sus enseñanzas. Así es la muerte para el incrédulo. La muerte para el incrédulo está llena de tristeza, de penumbra. ¿Saben lo que significa la palabra penumbra para los nenes y las nenas? Oscuridad. Desesperación. ¿Qué significa la palabra desesperación? ¿Sin qué? Sin esperanza. O sea que la muerte para el incrédulo no traerá ninguna esperanza. Hay gente que está muriendo, que son incrédulos, que están en un dolor terrible y algunos buscan hasta morir. Eutanasia. Porque piensan que va a haber una calma para ese momento tan desesperado de dolor sin saber que sus dolencias y sus sufrimientos aumentarán infinitamente por la eternidad, porque no hay esperanza para los que viven de espaldas a Dios. No hay esperanza. Ellos tienen que abandonar toda esperanza, porque en la Biblia y en el mundo solamente hay una esperanza y hay un solo camino.
y se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay esperanza. La Biblia dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. De hecho, cuando el Señor venga, muchos querrán morir para no tener que enfrentar la ira, diciendo, apartaos, montes caigan sobre nosotros y guárdenos de la mirada de aquel que viene, de Dios, de que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. O sea que lo real que va a recibir el incrédulo es ira. Ira de Dios por los siglos de los siglos. La ira de Dios será sobre él. Pero no va a haber ira para los que creen en Jesús y ponen en Él su confianza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Por eso es que yo les digo que poner tu mirada en las cosas temporales es hacer el negocio malo de los tontos. La gente se cree que comprar casa es invertir a largo plazo. Comprar casa es lo mismo que alquilarla, porque tarde o temprano la vas a tener que entregar y no te vas a poder quedar con nada de ello. Y tal vez los hijos la vivan o tal vez la abandonen y la dejen abandonada. Porque todo en este mundo pasa. Solamente algo no pasa. El Señor y aquellos que creen en Él. Todo lo demás es una apariencia pasajera. Es una mentira, es una fantasía, es un engaño, te la inventaste, te la creíste. No, esta tierra es mía. Nada, la tierra no es del hombre. Eso es un engaño. La tierra es del Señor. Generaciones van, generaciones vienen. Tú no sabes si el que se queda con tus propiedades es sabio o necio, decía el salmista. Digo él, el proverbista, Salomón. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo el predicador. Uno no sabe. ¿Cuántas personas ahora y familiares tienen casas abandonadas que se están cayendo en pedazos? Y cuando uno va envejeciendo se da cuenta, wow, ya no tengo fuerza ni para limpiar ni para pasar un mapito. Antes revoloteaba toda la casa como un torbellino. Ahora, este pedacito, mañana sigo con lo que falta. Este pedacito, mañana sigo con lo que falta. Y uno va debilitándose. Pero eso no será el fin de los que creen en el Señor. Porque para los que creen en el Señor recibirán un cuerpo nuevo. No tendrán dolor ni enfermedad. Porque las viejas cosas pasarán para dar paso a lo nuevo. El tiempo de los gloriosos. Como enseña la Escritura. A veces los jovencitos me mirarán y los niños pueden mirarme, ¿de qué tú estás hablando? Porque todavía no están en el tiempo. Pero cuando tú comienzas a subir de edad y llegas a los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tú te das cuenta de que no es lo mismo. ¿Verdad? Eso se llaman los ta. Como el profesor Girafales. Ta, 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 ta. Así que, para el incrédulo, la muerte es tristeza, penumbra y desesperación. Pero noten las últimas palabras del obispo, un obispo es un pastor, de Salisbury, se llamaba Hamilton. Él dijo, oh, qué brillante. Él estaba muriendo y parece que estaba viendo y dijo, wow, oh, qué brillante. Y murió con una sonrisa en sus labios. Porque él sabía que la piedra había sido quitada. ¿Ve la diferencia? Sabía que la piedra había sido quitada. La miseria de la separación también fue quitada. Así que ya tenemos varias cosas quitadas. La muerte,
¿verdad? El pecado, la miseria de la separación. ¿La separación de quién? De Dios, que como consecuencia trae separación entre los hombres. Qué amarga y desesperante debe ser la separación del padre incrédulo cuando su hijo pequeño muere, y del esposo cuando su esposa amada muere, o viceversa. No hay ninguna esperanza. Entonces tú ves estos pastores en las funerarias enviando al cielo a la gente que vivió de espaldas a Dios y no le tuvo en cuenta, mintiéndoles en el rostro para calmar sus almas, en vez de hablarles la verdad para que ellos mismos no vayan al tormento junto con sus familiares. Como aquel episodio donde este hombre rico fue al infierno y le pidió a Padre Abraham: Padre, envía a alguien para que mis familiares no vengan a este lugar de tormentos como yo. Porque la gente ahora en las iglesias, para que la gente tenga un good feeling, les engañan y les mienten. Pero lo peor que te puede suceder es que tú abras los ojos. Me engañaron, me mintieron. Jesucristo no vino a mentirte. Él vino a dar testimonio de la verdad. Él vino a decirte la verdad. No hay vida aparte de Él. El que lo tiene a Él tiene la vida. El que no lo tiene a Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Pero este mensaje no gusta, no agrada a los oídos. Es lo que necesitas escuchar, pero no lo que quieres escuchar. Mire, amado, a veces me pregunto cómo un incrédulo puede sobrevivir a la miseria moral de la separación de sus seres queridos. Con la experiencia del cristiano, todo es diferente. La partida de sus seres queridos y él mismo solo es temporal. La perspectiva de encontrarse es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque la piedra ha sido removida. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que cree en mí tiene vida eterna. Gloria sea dada al Señor, a nuestro querido Salvador resucitado, que es nuestra esperanza, quien ha quitado la piedra de nuestros pecados, el miedo a la muerte que oprimía nuestras almas y nos llena de una esperanza inmortal. Después que acabe esta vida, tengo la certeza de que me reuniré con todos aquellos seres queridos que son tuyos, oh Señor. Nota con quién me voy a reunir. Con los seres queridos que son ¿de quién? Del Señor. La gente tiene la esperanza de encontrarse con sus seres queridos siendo incrédulo. Amigo mío, es una prisión de oscuridad morir sin Cristo. No es un parque de diversiones para los que viven sin Cristo. Es sufrimiento eterno. Es desesperanza eterna. Es oscuridad eterna. Cuando pasen los millones de millones, tú estarás allí. No habrá escapatoria para ti. Por eso, en la Escritura se nos manda a gritar: huyan de la ira que vendrá. He aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y toda planta que no da fruto será cortada y echada al fuego. Son cosas que la Escritura dice que la gente ya no predica. Y le mienten en la cara a las personas.
El propósito de este tipo de enseñanza es que las personas se aparten del mal y teman a Dios, porque la Biblia dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pero cuando no vemos en justa perspectiva, tomamos decisiones que son malos negocios con nuestra vida moral, con nuestras relaciones, con nuestros hijos, en el trabajo. Nos volvemos adúlteros, hechiceros, robamos, contenciosos, peleones. Y comenzamos a practicar las obras de la carne pensando que no habrá un precio que pagar, pero tu pecado te alcanzará. Y la única manera de ser libre es la sangre derramada a tu favor por medio del arrepentimiento para con Dios, que es volverse atrás de tu pecado y creerle, y tu confianza en el Señor Jesucristo. De eso se trata. Arrepiéntete para con Dios y pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Mire, aquellos seres queridos que son tuyos y que ya han partido a la eternidad, que son del Señor. Como tú eres del Señor, tú tienes la esperanza de reunirte y junto a ellos estar en la comunión eterna de los santos. En Mateo 6, 28:6, la Biblia dice, vaya conmigo a Mateo 28:6, hemos discutido Mateo 28:2. Ahora vamos a discutir Mateo 28:6. Allí dice, ¿lo tienen? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y lo que vamos a reflexionar en estos momentos acerca de la tumba vacía. Porque ¿qué dijeron de Jesús? Que ya no estaba ¿dónde? Allí. Y les enseñó, el ángel le dijo, vayan y vean el lugar donde fue puesto. ¿Ves que está hablando cómo? En algo que pasó. Él dijo que no está aquí, pero fue puesto allí. Chequenlo por ustedes mismos. ¿Cuáles fueron los sentimientos de los discípulos ante la tumba vacía? Imagínate, tú estás llorando, estar de luto y de repente se aparece alguien como un relámpago delante de ti, con una posición llena de gloria y te dice, chequea, no está aquí, ha resucitado. Como dirían por ahí, eso es para pelo. La gente empieza, la tumba vacía es la base de nuestra esperanza para hoy. Cuando la esperanza parecía enterrada y sellada, Dios hizo un milagro. Y porque Él vive, nosotros igualmente viviremos. Como dice el himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Aleluya. Mire, amado y amada del Señor, la tumba vacía prueba el triunfo de la profecía. ¿Qué profecía? En Génesis 3:15 se nos habla de cómo el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y en aquella cruz su poderío fue destrozado. De tal manera que ahora Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Las propias palabras de Cristo a sus discípulos así lo confirman. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Del cosmos, como dicen Esta tumba vacía habla de la deidad de Cristo. De la deidad de Cristo, tanto humano como divino, porque Él es el infinito Dios hombre, el Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, pero que ahora resucitó en una, como dicen por ahí, cuerpo celestial. Podemos ver a Dios a través de Jesús. Ver a Jesús es ver al Padre. Habla también de su misión. Esta tumba vacía habla también de su misión. Él ha decidido unir lo que estaba separado en el cielo, en la tierra y entre los hombres. Donde se crea división a raíz del pecado, porque el pecado separa matrimonio, iglesia, familia, padres e hijos. Cuando eso está sucediendo es porque hay contienda, hay perturbación, hay pecado. Y allí dice que ahí está obrando ¿quién? La Biblia dice que cuando esto sucede es que el demonio está obrando en ese lugar. Si tú tienes problemas con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, o con compañeros, o en la iglesia, el demonio está operando. Dice que allí hay perturbación y toda obra perversa. Y si tú te actúas y te dejas llevar, dice la Escritura que tú te estás dejando llevar por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero como creyente has sido llamado a tener sabiduría celestial. Y la sabiduría celestial es primeramente pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque el fruto de justicia se siembra en paz, paz, paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? Oye, tu casa puede estar y de momento ocurrir algo, que haya una explosión monumental. Yo no sé si le ha pasado a ustedes. Y un desacuerdo monumental y se vuelve de un momento de paz a un momento de ¿qué? De guerra. Entonces las partes se animan, se levantan las voces y comienza a salir todo lo malo. Y comienzan a herirse las personas. Y dejas de pensar en el sentimiento de las personas y hieres a las personas. Y se hieren mutuamente. Y ahí es que tú te das cuenta, algo malo está ahí. Algo que está endureciendo el corazón, que está nublando el entendimiento. Yo sé lo que es eso, a mí me ha pasado con mi esposa, ¿verdad, Ana? Y lo mejor que uno puede hacer en ese momento es orar. Señor, esto es más fuerte que yo, lo que está tomando control es más fuerte que yo. Los efectos dan evidencia de que esto que está sucediendo aquí no es tuyo, porque trae división, destrucción, amargura, rencor, separación, rompimiento. Pero el Señor tiene una misión y es unir. Vaya conmigo al libro de Efesios. Voy a leer capítulo 1 de versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, no de separarlas, de reunirlas ¿en quién? En Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ve? Aquello que está roto, ¿qué viene Cristo a hacer? A unir, a traer reconciliación. La palabra reconciliación o religare, de donde viene la palabra religión, significa volver a unir lo que estaba roto, lo que se rompió. La gente son locos rompiendo. Pero tú sabes que Dios está metido en el asunto cuando Él comienza
a tratar con los corazones y a reunirlos. El problema es que no oramos, creemos que podemos hacerlo con nuestras emociones. Mira, yo no puedo. Mis emociones se llevan la mejor parte de mí. ¿Tú sabes cuándo se calma mi alma? Cuando el Señor me arrulla en su pecho. Algo me pasa. Yo puedo estar explotando y de momento comienzo a hablar con Él y algo se calma. Es como si una voz poderosa le dijera a mi alma, calla, enmudece. Y todo vuelve a su lugar. Porque el amo en cuya mano están mis tiempos ha hablado. Y su palabra trae orden donde hay caos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así que la tumba vacía nos habla de su misión como conquistador de la muerte y como restaurador de la vida de los que han caído. Has caído en pecado. ¿Estás vivo? Pues hay oportunidad para ti. Porque Dios restaura al caído. ¿Moriste en tu pecado sin arrepentimiento? Para ti no hay ninguna esperanza. Pero caíste y estás arrepentido y estás poniendo tu confianza en Cristo. Tú tienes una gran esperanza. Esa tumba vacía responde a la pregunta de un patriarca antiguo llamado Job. En Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Ve la pregunta? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Escritura? Job. Ustedes lo saben, Job es el libro más antiguo de la Biblia. De todos los que se escribió fue el primero. Y él se hizo esa pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La tumba vacía responde a esa interrogante. Esa tumba habla de la gran mañana de la resurrección. ¿Cuándo fue que Jesucristo resucitó? Por la mañana. Y apunta a la gran mañana. Cuán gloriosa será la mañana. ¿Por qué mañana? Porque la luz irrumpirá en el tiempo. Y ya no habrá más noche. Será día eterno. Él es la luz. Y el que está en él ya no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Allí no hay luz, porque el Cordero es su lumbrera, dice la Escritura. Habrá una gran mañana de resurrección, la aurora de un nuevo día. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Un acontecimiento muy importante. Oye, ¿y si mueres antes que ese día? Serás buscado, serás llevado a su presencia. Porque estar ausente al cuerpo, estar presente a Cristo. ¿Y quién será el recepcionista? El que dio su vida por ti. Bienvenido, hijo. Te estaba esperando. Ven, entra al gozo de tu Señor. Toda esperanza está asegurada gracias a los resultados de la tumba vacía. Y al que tiene poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre y siempre. Amén.